Me gustaría, solo para comenzar, si ustedes pueden indicarme en el chat si es que me escuchan, si nos vemos, si nos escuchamos, ¿sí? ¿Es correcto? Bien, gracias. Gracias a todos, gracias. Súper, pues vamos a comenzar. El tiempo siempre es valioso y creo que en este momento lo estamos apreciando más. Eh, y bueno, pues el tema es liderazgo en tiempos de crisis. Me gustaría, para poder estar un poquito más en el contexto, si algunos de ustedes, ojalá puedan la mayoría en el chat escribirme cuál es la labor que ustedes desempeñan, a qué se dedican. Yo entiendo en general el perfil de la mayoría, pero quisiera tenerlo un poquito más claro para que también mis ejemplos y la forma de llevar la sesión nos permita ser más específicos. Bien, gracias Juan Manuel, gracias Elizabeth, gracias Arturo. ¿Alguien más? Ok, muchos docentes, representantes editoriales. Excelente, psicólogos educativos, wow, maravilloso. Socorro, gracias. Carlos Tobar, muy bien, excelente. Bueno, pues la plática, al tener gracias a todos, al tener este contexto de liderazgo, pretendo que sea una ayuda para darle este toque a la labor que nosotros realizamos, cada uno en lo que hace, ¿sí? Yo, por supuesto, me dedico a la educación y a escribir principalmente, y a esto que estoy haciendo ahorita, a la capacitación, pero creo que el papel del líder o el rol de liderazgo es algo que ustedes y yo deberíamos de llevar a nuestro día a día de una manera más intencional, es decir, poder asumirnos como líderes en todo tiempo, porque mínimo somos líderes tal vez en nuestra casa, los que tenemos hijos somos o debemos de ser líderes de nuestros hijos. Veo, por ejemplo, a alguien que está escribiendo que tiene aspiraciones para una subdirección y por supuesto que podría venir en el futuro y con el trabajo constante algo más. Es muy importante que en ese sentido y teniendo completo sentido de liderazgo en nosotros, eso se tiene que dar a la larga y se tiene que dar como un resultado del trabajo que estamos haciendo. Y bueno, entendiendo que realmente todos somos líderes y que los tiempos de crisis son aquellos en los cuales sale muchas veces lo que somos o lo que queremos ser, pues vamos a abordar este tema de cómo ejercer liderazgo en tiempo de crisis. Y yo quiero empezar con una reflexión sencilla y es la siguiente. Miren, normalmente cuando estudiamos alguna idea o algún concepto, es bueno ir a dónde nació esa idea o ese concepto. Por ejemplo, el caso de una organización piramidal. Ubican ustedes estos organigramas donde tenemos esta forma de pirámide. Hasta arriba está un director y abajo hay subdirectores o directores de área y hay gerentes y hay coordinadores y así hasta que llegamos a la parte más baja, entre comillas, de la pirámide organizacional. Ubican todos seguramente este tipo de organigrama. El organigrama piramidal es muy interesante, pero no nació con las industrias, ni con las empresas, ni con los gobiernos, nació con el ejército. El organigrama piramidal viene de la milicia y entonces en un ejército hasta arriba tenemos al general al mando, ¿sí? Al general en jefe, y después no conozco yo cómo son los tecnicismos del resto de los puestos, pero así vas bajando por coroneles y capitanes y todo esto hasta llegar a la parte más baja de la pirámide. Y en esa parte baja lo que encontramos, ¿qué estará hasta abajo de la pirámide de la organización militar? ¿Qué opinan ustedes que es lo que está hasta abajo? Las tropas, perfecto, gracias Miguel. Son los soldados. Gracias Arturo por la aportación de que somos nosotros. En el caso del ejército, hasta abajo están las tropas. Y mi pregunta para ustedes es, las tropas, los soldados rasos, ellos hacia abajo o inmediatamente con quién tienen contacto. Si estuviera el ejército del que hipotéticamente estamos hablando en una guerra, si nosotros fuéramos ese ejército y ustedes y yo fuéramos
la tropa, los soldados rasos, nuestro siguiente contacto sería el enemigo, porque los soldados son los que van directamente con el enemigo. Es como si yo les dijera que en la compañía de teléfonos celulares donde tú tienes tu plan, está hasta arriba el CEO de la compañía y luego están todos los mandos directivos, los mandos intermedios y hasta abajo está los que hacen las ventas y los que atienden tus problemas cuando tú llamas con tu celular y les dices que algo está fallando, ¿sí? Entonces ellos son como las tropas y ellos con quien tienen contacto directamente es con los clientes. Interesante, porque los soldados tienen contacto con el enemigo, los empleados que van directamente con los clientes tienen contacto con los clientes. ¿No será que por eso nos tratan algunos como enemigos? No lo sé, te lo dejo a tu consideración. Pero si pensamos en la educación, si pensamos en el sistema educativo y en los estados y en las zonas y en las coordinaciones y en los directores y en los coordinadores de las materias o de las escuelas. Y luego llegamos a los docentes tienen que ver directamente con los alumnos. Y si nosotros asumimos que el sistema de organización del liderazgo piramidal viene de la milicia, a lo mejor, y ahorita les voy a demostrar que no es tanto un a lo mejor, sino un muy seguramente, quienes tienen que ver directamente con los alumnos, a veces hay un sentir, no de enemigos, pero sí de me tocó la parte del trabajo sucio, entre comillas. Yo sé que es el trabajo más hermoso, pero es donde tienes que lidiar con las personas, es donde a veces tienes que lidiar con los papás, y todo eso es un tema muy, muy, muy estresante. Y yo sé, y me queda claro porque ustedes están ahora invirtiendo tiempo en su capacitación, yo sé que ustedes no son de esos maestros, ni de esos representantes de la editorial, ni de esos directores que tratan al subalterno o a la siguiente línea de contacto como si fueran los enemigos. Me queda claro que no, no es el caso de ustedes. Pero la mentalidad de, mejor dicho, el concepto de la organización piramidal se basa en esto, se basa en que la siguiente línea con la que tienes que tratar se trata como el enemigo. Obviamente, en el correr de los años hemos buscado formas distintas de hacerlo, cada uno de nosotros. Pero si pensamos en la palabra liderazgo, la palabra líder actualmente se utiliza como alguien que no es un jefe, sino alguien que tiene un corazón distinto hacia la gente, que es un líder, no un jefe. Pero la palabra líder significa el líder de un sindicato o de un partido político. Vamos, la palabra líder salió de este entorno, del entorno de los sindicatos, del entorno de los partidos políticos. Y bueno, independientemente de qué sindicato se trate, no tenemos en ningún lugar del mundo los mejores ejemplos de liderazgo en los sindicatos. Así que lo que yo te quiero ofrecer hoy es que tengamos una nueva forma de entender liderazgo, más como una función que como una posición, ¿sí? Porque podemos tener liderazgo por posición. Si a mí de repente alguien me llama y me pide ocupar un puesto en una empresa o en una escuela o en una dependencia de gobierno donde nadie me conoce y yo llego y soy el jefe a cargo de un departamento o de una organización, en ese momento yo obtendré el puesto de líder, pero eso no necesariamente me da ni el carácter de líder y está por verse si yo sé cumplir con la función de líder. ¿Qué pasa con un profesor o una profesora frente a grupo? En el tiempo que los alumnos están contigo, tú eres la líder, tú eres el líder impuesto con una posición, has sido nombrado el líder de ese grupo de estudiantes durante el tiempo que están contigo. Pero eso no significa que sabemos ejercer la función. Entonces, una cosa es la posición y otra cosa es la función. Y en esto quiero que vayamos nosotros pensando mientras construimos el resto de las ideas. Liderazgo en tiempo de crisis. Ok, hay que saber algunas cosas de las crisis. Yo recuerdo haber crecido toda mi vida con una idea, y la idea es, nuestro país está en crisis. Y yo no sé si todos los que están escuchando en este momento esta charla son mexicanos, pero si tú has vivido en un país como México, esta ha sido la constante
de la comunicación, tanto gubernamental como de nuestros padres. Estamos en crisis, siempre estamos en crisis. No importa el sexenio del que estás hablando. Y algo que tenemos que saber sobre las crisis es precisamente que, bueno, una crisis crea problemas, pero también los revela. Pensemos, por ejemplo, en este momento en lo que está pasando con las escuelas. ¿Qué pasa con las escuelas tratando de sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno donde, imagínense esto, creo que lo han vivido, no se los tengo que platicar, un maestro frente a grupo está intentando a través de Zoom o a través de WhatsApp o de alguna plataforma tener clase con sus alumnos, pero resulta que uno de tus alumnos no se pudo conectar porque a lo mejor en su casa solo hay una computadora o con la conexión a internet, aunque cada quien tenga su teléfono, si se conecta el segundo a internet, ya no se ve, ya no se escucha, o bien tu alumno sí se está conectando, pero su hermanito está viendo videos en YouTube, por lo tanto no te va a poder poner atención porque se va a cortar la comunicación. Miren, creemos y sabemos que esta crisis, este momento, el momento de la pandemia que estamos viviendo, ha traído muchos problemas. Para mí trajo dos problemas principales. Primer problema, yo creo que trajo esta crisis, es obviamente el problema de salud. Ese es el primer problema. Y el otro problema que trajo, seguramente, es el problema del temor y de la falta de información. O sea, toda esta psicosis que hay por no saber lo que está pasando con claridad. Esos son los problemas que sí trajo la crisis. Pero una crisis no solo crea problemas, principalmente los revela. Si nosotros como educadores no tenemos el liderazgo en este momento para sostener clases, para sostener maestros, para implementar ideas que nos permitan llevar a buen término lo que resta del ciclo escolar, y yo les ofrezco una idea, por favor, imagínense que tienen que terminar el ciclo escolar como si no fueran a regresar a clases presenciales, así imagínense. No digo que va a pasar, pero puede pasar. Entonces, si no tenemos la capacidad, eso no significa que la crisis nos trajo este problema. Significa que la crisis reveló nuestro problema, el problema de no estar listos para tener clases virtuales. Y obviamente cualquiera de ustedes podría decirme, y con razón, yo cómo iba a saber que tendríamos que llevar clases virtuales. Y aquí el problema que se revela de nuestro papel como educadores es que muy seguramente no estamos listos para hablar con los chicos el lenguaje que ellos hablan. Miren, ocurre algo muy triste. Los estudiantes le hacen mucho caso a lo que dice una pantalla y no se dan el tiempo para escuchar lo que les dice otra persona de frente. Y eso no es bueno ni malo, eso simplemente es un tema generacional, así es. Los estudiantes que hoy están en secundaria, en promedio, pasan más de 21 horas al día conectados de alguna manera, 21 horas al día. Ellos duermen con el teléfono junto a la almohada cuando tú no te das cuenta, y si de repente se despiertan por sed o por ganas de ir al baño o por revisar el teléfono, en ese momento lo van a ver y van a ver qué pasó y van a seguir. Es su lenguaje y es su medio. Si ustedes y yo no sabemos enseñar en este lenguaje y en este medio, estamos fuera de el alcance de los ojos, de los oídos de nuestros estudiantes. Entonces, si hemos tenido problemas para llevar buenas clases, buen trabajo en escuela en línea o en clases virtuales, ese no es un nuevo problema. Esa es la forma en la que nosotros hemos revelado el problema en medio de esta crisis. Ahora, ¿qué más hay que saber sobre el tema de la crisis? Perfecto. Pensé que no se iba a ver. Esta crisis que estamos viviendo no es la primera crisis. ¿Sí sabían esto? En cuanto a pandemias y cosas de esas, creo que globalmente es la primera que nosotros estamos viendo de una manera terrible o mundial. Nosotros, me refiero a nuestra generación. Pero no es la primera crisis y no va a ser la última crisis. No estoy dando ningún tipo de advertencia apocalíptica, simplemente creo que, por ejemplo, así como nuestro país y los que estuvimos en el tiempo de la H1N1, ya sabemos de qué se trata.
Así, en lo que viene, cada uno de nosotros ya va a saber de lo que se trata. Porque en este caso se trató de una emergencia o de una urgencia sanitaria, pero puede ser cualquier otro problema. Puede ser que tú a lo mejor recibas una oportunidad para ir a otro país. Y mira, algo sobre liderazgo en el tiempo de crisis es lo siguiente. El líder que tú eres lo será en la crisis y lo será después de la crisis y lo será durante la crisis. De lo que se trata este tiempo es de que podamos liderar a la gente que depende de nosotros a través de la crisis, que sepamos caminar en la crisis. Les comentaba hace un rato el tema de la organización piramidal, ¿ok? Y les quiero platicar un poco esto. No sé si están viendo mis manos y lo que trato de ilustrarles con mis manos, pero la organización piramidal es de este tipo, ¿sí? Y una vez yo di una plática con empresarios y yo les decía que la pirámide invertida debería de ser algo así, ¿no? Seguramente ustedes han visto ese esquema muchas veces, de que debería de ser así. Y yo recuerdo muy bien que entre ese grupo de empresarios había uno que se dedica a la construcción, un ingeniero, y ese ingeniero que se dedica a la construcción dijo, oye, una pirámide invertida donde en la parte baja hay una punta y arriba está todo el peso de la organización, es muy poco estable. Y me dice, ¿cómo resuelves eso? Y yo le dije, justo eso es de lo que voy a hablar en la próxima media hora. Y entonces, la verdad es que yo no sabía de cómo le iba a contestar eso, entonces tenía el tiempo de receso para resolver la pregunta. Y la respuesta fue la siguiente, una organización no debe ser, no importa si es piramidal, lo que tenemos que lograr en una organización es que sea horizontal en lugar de vertical. ¿De qué estoy hablando? Una organización horizontal, perdón, una organización vertical es esa en la que sí tienes una pirámide, como las pirámides de Egipto, como la pirámide de Cholula que yo tengo aquí a 3 kilómetros de mi oficina, ¿sí? Es así, con una punta hasta arriba y toda la base hasta abajo. Esa es una organización piramidal vertical. Y si lo hacemos al revés es lo mismo, porque es vertical. Estamos pensando en arriba y abajo. Porque a veces el liderazgo lo medimos así, ¿estoy arriba o estoy abajo? Lo que yo te quiero ofrecer, y ojalá estén viendo mis manos, es que si tienes una pirámide vertical, la vuelvas horizontal. Y entonces, si hay estructuras, si hay personas que están en la punta o están al frente, y hay otros que le siguen, pero es algo vertical. Estamos en un mismo nivel, en un sentido humano, en un sentido humanista, pero hay personas que saben, hay personas que pueden indicar el camino y que pueden dirigir, que pueden decir, vamos por allá. Y el equipo, los alumnos, tus maestros te pueden seguir. No es relevante una organización con un liderazgo donde alguien se siente muy solo en la punta y donde muchos se sienten muy poco abajo. Y a veces nuestros alumnos se sienten así, se sienten muy poco abajo porque hay una jerarquía muy inalcanzable. Entonces, tal vez en otra ocasión tengamos oportunidad de trabajar el tema de cómo lograr que de la dirección a los estudiantes haya una comunicación y un flujo provisto por los maestros. Tal vez algún día lo podamos platicar, pero en este momento de lo que yo te quiero hablar es que obviamente cuando pensamos que esta no es la última crisis, tenemos que pensar en un modelo de liderazgo en nuestra mente que no implique lo de arriba y lo de abajo, sino el trabajo que hace que funcione para los demás mi guianza, mi dirección, de tal manera que los demás pueden ir siguiendo. No al de arriba, sino al que sabe, al que tiene la respuesta, al que es entendido en lo que estamos pasando. Eso lo necesitamos en un tiempo como este. Ok, la crisis no es la primera y no será la última, por eso hay que cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, quiero que hablemos de un concepto más respecto a esto. Una crisis sin precedentes crea, por definición, crea indefectiblemente problemas sin precedentes. ¿Están de acuerdo? Tenemos problemas que no teníamos antes, se revelaron problemas que no teníamos antes. ¿Por qué? Porque esta crisis nunca la tuvimos antes.
¿Alguien antes había lidiado con el tema de clases en línea? ¿Alguien antes había lidiado con el tema de dirigir a sus maestros sin que tengan que checar tarjeta? ¿Ok? Yo no sé si hay cosas que llegaron para quedarse. Yo creo que la escuela en línea, el acompañamiento en línea a los alumnos es algo que debería haber llegado para quedarse. Dependerá de cada escuela, dependerá de cuánto cambiemos nuestra forma de pensar. Y bueno, como una crisis crea problemas sin precedentes, te tengo una buena noticia. También una crisis sin precedentes crea oportunidades sin precedentes. Estoy esperando que cargue la foto de la siguiente diapositiva. Ahí está. Una crisis sin precedentes también va a crear oportunidades sin precedentes. Mira, déjame platicarte lo que está pasando con las organizaciones. Dicho por clientes míos, por amigos míos, que tienen organizaciones sin fines de lucro, empresas pequeñas y medianas y algunas grandes, y qué está pasando incluso con algunas escuelas. Este tiempo, si tú eres una escuela que logra mantener el contacto, la cercanía y el aprovechamiento de sus alumnos, estarás demostrando liderazgo y aprovecharás esta oportunidad para ponerte en la mente, en la boca de los papás y de los alumnos como una escuela, como un maestro, como un director que supo ante la crisis mantener el nivel e incluso mejorar el nivel de esa escuela. Es todo un reto, pero un buen líder puede ver las oportunidades más allá de ver solo los problemas. Cualquier persona puede ver los problemas, solo un buen líder puede ver las oportunidades en medio de los problemas. Y algo interesante con las crisis que vivimos en cualquier momento de nuestra situación, de nuestra vida, perdón, es que una crisis clarifica nuestra visión de las oportunidades. Perdón, quiero poner este ejemplo. Eh, Ocurrió cuando estaba hundiéndose el Titanic, en ese momento tan conocido, yo creo que todos conocen la historia, o mínimo vieron la película, estoy seguro, y en ese momento cuando se está hundiendo el barco, se está hundiendo el Titanic, hay una historia que se narra sobre una mujer muy adinerada, que ya estaba en el bote salvavidas antes de que lo bajaran, y de repente le pide al oficial que iba al mando y que iba cuidando ese bote salvavidas, le pide un permiso, le dice, por favor, necesito ir a mi camarote. Y todos dicen, o sea, va a bajar el bote, no puedes ir a tu camarote. Y ella finalmente era muy influyente y consiguió el permiso. Y le dijo, es muy importante que yo vaya a mi camarote. Ahora, ¿qué suponen ustedes que esa mujer fue a traer a su camarote cuando estaba hundiéndose el Titanic y estaban a punto de bajar al agua en el bote salvavidas? ¿Qué creen que fue a traer? Cuenta la historia que esa mujer fue tan rápido como pudo, llegó a su camarote, lo abrió, empezó a buscar rápidamente, agarra una canasta y en esa canasta mete frutas secas, frutas frescas, chocolates, todo lo que tenía de alimento para mantener la energía, lo mete en esa canasta y regresa corriendo y se sube al bote salvavidas con su canasta con alimentos. En medio de esa crisis, esa mujer supo lo que era importante. Estoy seguro que 8 horas antes, si a esa mujer le dicen, oye, cuidado, este barco puede tener un problema, ella hubiera guardado su dinero, sus joyas, tal vez fotografías, a lo mejor algo de ropa, no lo sé, pero no necesariamente hubiera visto el tamaño del problema hasta que estuvo en el momento de la crisis, ¿sí? ¿De qué estoy hablando con todo esto? Es muy sencillo. Una crisis te ayuda a clarificar tu visión de oportunidades. Tú y yo no podíamos ver la escuela en línea como una gran oportunidad de, por ejemplo, mantener la, eh, el aprovechamiento de alumnos que están enfermos o que tienen alguna situación económica que no les permite ir durante una semana a la escuela. Y ahora lo podemos hacer. Yo sé que todo es más trabajo. Las oportunidades te van a dar más trabajo. ¿De acuerdo? Y en el caso de la crisis, te enfoca en lo que es verdaderamente importante. Ante una crisis piensas en lo más importante. Les voy a poner otro ejemplo. Y en el caso de las escuelas o hasta de nuestra propia economía, ¿se han dado cuenta que estamos gastando menos?
Obviamente algunos tenemos menos trabajo en este tiempo. Mi trabajo es hablar con gente y no puedo ver gente. Y obviamente está la oportunidad de hacerlo a través de este medio. Pero algo interesante es que como no podemos salir a ningún lugar, si es que somos conscientes de la cuarentena, pues no estamos gastando tanto. Y ya nos dimos cuenta muchos que se puede sobrevivir sin cine y sin el cafecito y sin muchas cosas que nos encantan, pero que no necesariamente son prioritarias. Creo que algo que se tiene que clarificar en nuestras organizaciones, en nuestras escuelas y hasta en nuestra economía y en la forma de distribuir nuestro tiempo en la familia es el poder diferenciar lo que es prioritario y lo que no. De esta manera vamos a poder clarificar y tener oportunidades mucho mejores de ser más eficientes en cómo distribuimos nuestro gasto y nuestro tiempo. Y bueno, les decía hace un momento, un líder ve en los problemas las oportunidades. ¿Okay? Las oportunidades están en los problemas, exactamente ahí, en los problemas. No es que los problemas sean la oportunidad, pero es en medio de ese ámbito donde lo podemos ver. Ok, ahora vamos a ver cómo trabajamos con los problemas que tenemos, los que surgieron o los que se descubrieron. Obviamente un líder ataca los problemas con planeación. Alguien aquí, María Elizabeth, nos escribe anticipación. Muy bien, es una idea muy importante en este tema. Un líder ataca los problemas con planeación. Y miren, la planeación lamentablemente está ha perdido su correcta reputación. No sé si me hago entender con esto. La planeación ha derivado en ser algo que tal vez no apreciamos mucho porque a veces la planeación no se cumple. Es todo un tema hablar de la planeación, pero yo creo que esto te puede ayudar. Ten esta idea cuando estés haciendo tus planes. No importa si son planes de clases o planes de la organización de la escuela o incluso de tu familia. Es que pensar a largo plazo, pero con planeación a corto plazo. Miren, a veces cometemos este error. Recuerden que no es una clase de planeación, es una charla sobre liderazgo en tiempo de crisis. En tiempo de crisis, planea a corto plazo y ten incluso ten incluso en tu mente la idea de que muy posiblemente el plan que tú hiciste para un mes va a tener que cambiar y lo vas a tener que cambiar en tu primera o segunda semana. Y déjame decirte que un mes es mucho. ¿Quién de ustedes, a ver si me ponen yo en el chat, si es que ustedes sinceramente lo han pensado, quién de ustedes ha pensado que nuestra forma de comportarnos en la escuela, la forma de convivir en la escuela ha cambiado por lo menos para los próximos 18 o 24 meses? ¿Alguien lo ha pensado? Sí, Fede, estoy de acuerdo contigo. Ha cambiado. No podemos regresar a lo mismo porque el mundo ya cambió. Entonces, si tú dices, yo quiero que mis alumnos regresen de forma segura a la escuela, mi forma de planear a corto plazo va a ser no sé, dirigiendo desde ahora un taller para que nuestros alumnos puedan tener desde casa sus cubrebocas caseros, pero que sean lavables para no dañar la economía tanto de ellos o para que no vengan con un cubrebocas. Les quiero enseñar el mío, pobre cubrebocas, estos no se lavan, yo ya los lavé porque están bien caros, pero de alguna manera también pensar en que vamos a hacer una sociedad más sana, como nos acaba de poner ahí Rosa María, el uso del tiempo, los hábitos y costumbres, el hecho de que seamos ahora una nación y un mundo que se lave las manos más, eso va a ser muy bueno. Eh, y muchas otras cosas. Pero pensando en tu planeación, tienes que pensar a largo plazo y hacer tus planes a corto plazo. Entonces, ese desarrollo de creatividad, el uso del tiempo, el buscar que sea algo positivo, y lo vamos a hablar
en unos minutos, eso tiene que ir en función de que la sociedad y las escuelas y las familias ya cambiaron, porque el mundo ya cambió. Acabamos de pasar por un punto de inflexión en el mundo irreversible, pero que tus planes sean solo para un mes. En este mes vamos así, en el otro mes vamos de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que regresamos a la normalidad y estamos bien felices en septiembre y ocurre como están previendo algunos expertos que tenemos un rebote en octubre y tenemos que volver a guardarnos, no lo sabemos. Tenemos que estar como, gracias María Elizabeth dice ahí, con un plan A y con un plan B y un plan C y Z, y yo me seguiría con alfa, beta, etcétera, etcétera, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. La mentalidad es largo plazo, pero los planes van cambiando día con día, mes con mes, semana con semana. Muy bien. Quiero hablarte ya por como último tema de liderazgo en tiempo de crisis de la comunicación. Una gran virtud que todo líder debe tener es saber comunicar. Pero en el tiempo de crisis, la comunicación se tiene que dar de una forma especial. En tiempos de crisis, comunica empáticamente. Comunica siempre empáticamente. En este tiempo, cuando tú le hablas a alguien o le escribes un mensaje, se vuelve muy valioso la pregunta que a veces es una mera costumbre de decir, ¿cómo estás? El cómo estás es casi como un saludo formal. En estos tiempos no es un saludo formal, es una pregunta sincera. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus abuelos? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo han estado? Y si de alguna manera, por ejemplo, ustedes que son maestros y subdirectores y directores, cada vez que se comuniquen, ya sea de forma oral, gracias Rosa María, o de forma escrita, tiene que haber el detalle de preguntar cómo están. ¿Y sabes por qué? Porque aquí sí no les quiero pedir que pongan yo o levanten la mano, pero yo les puedo decir que yo sí conozco a personas que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, yo sí conozco a personas que hoy están enfermas, yo sí tengo amigos que hoy están entubados, yo sí tengo amigos que ya murieron, ¿sí? Y por ejemplo, agradecí hace un momento que mandé un mensaje y alguien me pregunta, ¿cómo estás? Cuando estoy enterándome minutos antes de empezar esto de un amigo muy querido en la Ciudad de México que ahorita lo acaban de entubar. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Tus alumnos, los papás de tus alumnos, tus maestros, tus compañeros, tu director, directores, tu equipo docente, necesitan de ti una comunicación empática, que pregunte cómo está, que sepa que así como a ti te preocupa, sepa que tú sabes que a ellos les preocupa la situación, ¿sí? Esto es algo que verdaderamente nos tiene que poner como líderes en una situación de muy alto, de mucha atención, de estar muy alertas, incluso a las señales de cómo la gente se encuentra. Estoy leyendo acá, todos reaccionan diferentes, es correcto, gracias por el comentario, Ana, porque muchas personas el cómo está se les hace invasivo. Y cuando detectamos a alguien así, yo recomiendo el espero que todo esté bien o esperando que todo esté bien. Necesitamos comunicar empáticamente cuando estamos atravesando un tiempo de crisis. La siguiente es un poco más fuerte, de hecho, más bien es fuerte. En tiempos de crisis, un buen líder comunica honestamente. Mira, hay algo, eh, hay algo difícil aquí, y es que a veces los líderes, pretendiendo ser sensibles y cuidar el sentir de las otras personas, ¿sí? A veces cometemos el error de ocultar o de comunicar la verdad a medias. Miren, les voy a dar una máxima de liderazgo. Tu gente, la gente que tú diriges, la gente que depende de ti, puede lidiar más efectivamente con las malas noticias que con la falta de información.
No hay cosa más destructiva tanto de una relación como de una, la cohesión en una organización. No hay cosa más destructiva que el silencio y la incertidumbre, ¿sí? Eh, Me preocupa en este punto y en este momento eh, cuando yo he tenido que salir en el auto y viajar a comunidades por algunas situaciones personales, por llevar unas despensas a unas familias que están un poquito fuera de la ciudad. Oh, qué cosa tan terrible. Ver que hay personas que ni siquiera están enteradas de lo que está pasando, que piensan que estoy enfermo y por eso llevo la boca cubierta. ¿Por qué? Porque no tienen información alguna. Y me tocó de cerca platicar con una familia en la que solo la maestra de los niños les explicó por qué no van a la escuela. Y nadie en el gobierno de ese municipio, nadie más que la maestra, les dijo por qué no van a la escuela. Si no, no lo sabrían. Tenemos que comunicar honestamente, claro, de forma asertiva. Y conviene más decir la verdad que simplemente callarlo porque no queremos ser impopulares, ¿ok? Muy, muy importante. Voy al siguiente punto de la comunicación y parece que Lolita Nava sabía lo que venía en esta charla. Gracias, Lolita. Mientras más comunicación tengas, mejores resultados tendrás. Es cierto, pero particularmente, perdón, en tiempos de crisis, te quiero pedir algo, comunica frecuentemente, frecuentemente. Mira, con un equipo con el que yo trabajo y con el que teníamos una junta cada mes, ahora tenemos una junta cada semana. El staff de mi oficina con quien yo tenía una junta cada semana, ahora tenemos una junta cada 2 días, porque hay muchas cosas que están cambiando. Una crisis, perdón, te acerca a una realidad de que tenemos que comunicar con frecuencia, aunque sea a través de estos medios. Y creo que también una cosa que se tiene que quedar para siempre. ¿Quién de ustedes ha usado Zoom? ¿Han utilizado Zoom? Si has utilizado Zoom y lo tienes sin pagar, tú sabes que a los 40 minutos, ¿qué pasa? Se acabó, ¿verdad? Yo soy tan feliz con las juntas de 40 minutos. Es maravilloso. Trabajamos, vamos al grano, podemos tener 2 juntas a la semana de 40 o de 30 minutos. Y sabes que somos más efectivos que con largas juntas de 2 horas donde todo el mundo se pelea. Aprovechamos el tiempo. Totalmente de acuerdo, Elizabeth, totalmente de acuerdo. En tiempos de crisis, a través de estas plataformas o de cualquier otro medio, comunica muy frecuentemente y comunica los cambios. Sí, Arturo, yo sé que aquí no hay tiempo límite, gracias. Ok, entonces, en medio de todo esto que estamos aprendiendo y que estamos pues reflexionando, porque no creo que sea algo que ustedes no supieran, pero en medio de todo esto, la comunicación frecuente te va a permitir tener seguridad en tu gente, tus alumnos, tus maestros, tu equipo, sin importar lo que tú hagas. Es más, tu familia, tu familia. ¿Sabes qué he estado descubriendo? Les quiero meter tantito comentarles un poquito de mi dinámica familiar. Yo soy casado y tengo 2 hijos. Uno de ellos estudia en la universidad fuera del país y ahora lo mandaron a su casa y está haciendo clases en línea también. Y mi otro hijo está por entrar a la universidad. Y estamos en casa todos en este tiempo. Y pensando yo en todos estos principios, algo que yo no me había dado cuenta, pero que ellos valoran mucho, es cuando yo les doy mi análisis y mi interpretación de las noticias con el tema de la pandemia. Y así como que cada vez que sale el tema de la pandemia, están esperando que yo les diga qué es lo que está pasando desde mi punto de vista. Eso es comunicar frecuentemente. Eso es lo que se espera que tus maestros, tus alumnos, hasta los padres de familia puedan recibir de ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahí Socorro comenta que hay que saber escuchar para saber comunicar. Totalmente cierto. Hay que saber escuchar y hay que saber escuchar las voces correctas. Yo les animo a que este tiempo de la pandemia, seamos más difusores de esperanza que de temor. Tenemos que comunicar honestamente. Es honesto decir que hay un peligro,
pero es honesto también decir que hay esperanza, es honesto decir que si te cuidas, tienes que estar bien. Va a ser mucho más difícil que te contagies o que contagies a otros si tú sigues las indicaciones de las autoridades de salud, ¿de acuerdo? Entonces, hay que saber escuchar, pero hay que saber escuchar las voces correctas. Ok, quiero tener espacio para preguntas, pero antes tengo algunos consejos finales que quisiera compartir con ustedes, y eso tengo en otro documento que yo estoy abriendo aquí, y son entre consejos y pensamientos finales. Miren, yo les quiero recomendar algo. Si ustedes son líderes desde su casa, o sea, estás dando clases desde tu casa, perdón, llevando juntas desde tu casa, teniendo espacios como este desde tu casa, te quiero animar a que estés bien. ¿A qué me refiero? Duerme temprano, duerme las horas que tienes que dormir, aliméntate bien ya que estás en casa, ten roles en tu casa que faciliten la convivencia, que todos, a lo mejor es algo que no has logrado antes, este es el momento, que todos participen de las labores de la casa. Tú dices, ¿qué tiene que ver esto con liderazgo? Tiene todo que ver. No hay líder que pueda dar algo que no tiene, no hay persona que pueda dar algo que no tiene. Y si en casa tú puedes llevar este nivel de control, de orden, de trabajo colaborativo, tú vas a tener mucho más herramientas para transmitirlo a tus alumnos y a tus maestros. Otro consejo en medio de todo esto, yo te recomiendo, y esto ya es un tema de liderazgo, pero es algo muy personal. Yo te recomiendo que ahorra en este tiempo. No sabemos qué pueda venir. Obviamente, el país y el mundo entero entrará en un proceso de recesión. Necesitas tener un ahorro. Y aquí hay un tema con el ahorro. Muchas personas dicen que no ahorran este, porque no les alcanza. La pregunta es, ¿no ahorramos porque no nos alcanza o no nos alcanza porque no ahorramos? Obviamente, no nos alcanza porque no ahorramos. En estos días en las que no podemos gastar en tantas cosas, observa cuáles son los gastos que tú puedes recortar. Yo estoy dando este tema y estoy teniendo esta charla porque yo espero verdaderamente que tú seas un buen líder, un mejor líder. Y un mejor líder no anda terminando la quincena apenas y rascándole al bolsillo para que alcance. Un buen líder es aquel que en sí mismo, como alguien escribió por acá, que un líder tiene que ser ejemplo. No encuentro quién lo escribió, pero bueno, ahorita lo voy a encontrar, lo voy a reconocer. Está hasta abajo. Lolita, gracias por poner eso. Y empieza con nuestro propio orden personal. Cierro con esta idea y luego abro espacio para preguntas. Miren, hay líderes tan deficientes que son buenos dirigiendo equipos, pero son pésimos dirigiéndose a sí mismos. La medida de un líder es qué tan bueno es para autodirigirse. Ese resultado nos puede dar una idea de qué tan buenos líderes somos. Bien, pues, ay, perdón, un poco irritado. De lo que yo quería compartirles, quiero, quiero pedirles que si tienen alguna pregunta, bueno, algún problema, no, pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, yo quiero ver si podemos resolverla. Quiero leer este comentario de Andrea. Wow, excelente. Andrea, gracias por eso que pusiste ahí. Esta, esta idea de comunicar, no solo cuando necesitamos algo o cuando vamos a pedir tareas, sino comunicar, estar ahí y estar presentes. Excelente, muy bien. Gracias por compartirlo, Andrea. Estoy leyendo a Rosa María, que indica que esto estará publicado en el canal de Editorial Esfinge. Gracias.
Y Ana, nos hablaste de la motivación a maestros. ¿Qué nos aconsejas para alentar a nuestros alumnos? Miren, fíjense que yo creo en la motivación por acompañamiento, por estar. Eh, una palabra de ánimo me puede motivar, pero yo recuerdo mucho un tiempo en que un alumno mío de universidad, de posgrado, falleció su papá. Y en ese tiempo todo el mundo le escribía en sus redes sociales, le mandaba información, pensamientos, videos motivacionales. Todo el mundo le mandaba miles de cosas. Y dicho por él, él hoy es un profesionista muy exitoso, dicho por él en una conferencia que me invitó y que yo escuché, él dijo, y me señaló, dice, Alejandro Calderón es la única persona que cuando murió mi papá no me saturó de palabras de motivación. Llegaba a verme en la universidad, jugaba conmigo tenis de mesa, varias veces me invitó a cenar tacos y era lo que yo necesitaba, que alguien estuviera conmigo. Entonces, ideas como lo que Andrea puso de simplemente estar ahí, comunicarse, ¿cómo estás? El acompañamiento es la mejor motivación para nuestros alumnos. Yo les aconsejo eso, Ana. ¿Alguien más? Gracias, Araceli. Qué linda, qué amable. Espero ver si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo hacer cuando? Ok, pregunta Claudia, yo creo que todos pueden ver el chat. Dice, ¿cómo hacer cuando un equipo ya ha perdido la confianza en el líder y está completamente desmotivado? Mi pregunta es, Claudia, si tú eres la líder. Si tú eres la líder, hay que platicarlo, pero, y puede ser. Si tú no eres la líder, yo creo en el liderazgo desde la segunda silla. Creo en el liderazgo desde la tercera silla. Yo creo en el liderazgo desde abajo, desde un lado, desde muchos otros lugares. ¿A qué me refiero, Clau? Me refiero a que cuando tú tienes un corazón y una actitud de líder, tú puedes ser influencia positiva en el equipo, porque finalmente lo importante en el equipo no es que siga al líder, sino que logre los resultados. Y entonces puede ser que no tengas una posición, pero sí una actitud y una función de líder para ser una buena influencia y ayudar a los demás de tu equipo a salir adelante. ¿Okay? Espero haber contestado, Claudia. Renato, soy maestro, mis alumnos están preocupados por aprobar el semestre. ¿Cómo le hago con esa angustia que me transmiten? Ok, Renato, no te voy a decir que a todos les pongas 10, pero sí es muy importante que tú puedas inspirarles confianza. Mira, yo te animaría a que les digas esto. No es la primera vez que los alumnos están en una situación difícil para aprobar y no va a ser la última, pero lo vamos a sacar adelante, ¿sí? Yo creo que algo que puede funcionar y puedes ahí difundir la idea con tus maestros, como es diferente la forma de llevar las clases, puede ser diferente la forma de evaluar. No me puedo meter en las dinámicas o en la visión de sus escuelas, pero pueden proponer exámenes o evaluaciones más cortas. En una crisis, todo lo que se haga en bloques más pequeños va a funcionar mejor. Entonces, de verdad, si estamos pensando en que nos va a ir bien en un examen trimestral, creo que estamos muy equivocados. Es un momento para hacer algo cada 2 semanas o de alguna manera, pero más corto. Eso puede ayudar. Lolita, muchas gracias. Eh, luego, Alfredo, todos somos líderes porque somos padres, exactamente. Todos lo somos. ¿Cuándo se pierde el liderazgo? Acuérdense que les dije, Alfredo, que todos podemos tener una posición. Una cosa es la posición de líderes, y es yo soy el papá, pero otra cosa es la función. Si yo soy el padre de familia, o usted, alguien de ustedes es la mamá de sus hijos, tiene la posición, pero la posición no significa que sabemos cumplir con la función. De hecho, por eso esta plática tiene que ver con crecer para que no perdamos ese liderazgo, para que podamos ejercer la función. ¿Ok? Ángeles, Constancia, ok, Rosalba. Qué linda, Rosalba, gracias. Es un honor y es un placer. José Zavala, el liderazgo horizontal. Qué bueno que cacharon ese concepto. Eso es muy importante, saber dirigir hacia dónde va los demás. Mauricio,
Es un honor y es un gusto. Estoy muy honrado de colaborar con Editorial Esfinge. Bueno, no sé si les comentaba, yo soy el coautor de esta serie, el coautor de Realiza, y Realiza está diseñado para formar a nuestros estudiantes como futuros líderes. Está diseñado así, para que sepan autodirigirse, y sabiendo autodirigirse van a poder, cuando tengan la oportunidad, ser buenos padres, ser buenos jefes, ser buenos en lo que hagan. Esta serie está diseñada para eso. Espero que la estén implementando con sus escuelas, así como todos los otros excelentes materiales de la editorial. Gracias, gracias Isabel, gracias Manuel, gracias por el comentario. Claudia, gracias por resumir esa idea. Miren, nosotros tenemos como conferencistas y capacitadores, y yo les paso este tip para sus clases, una máxima. Yo siempre pienso antes de empezar una charla, ¿qué es lo que yo quiero que ellos se lleven a su casa? Así que no me oigan nada, pero que algo sí me oigan. Es lo que dijo Claudia. La posición no quiere decir que sabemos ejercer la función. Gracias. Carlos Martínez. Claro, un buen líder debe tener característica de formar líderes. Totalmente de acuerdo. Gracias. Rosa María ahí nos explica un poco de los cuadernos de Realiza, y aprovecho la mención de ella. O sea, en Realiza escribimos este material con un caso de éxito o de fracaso de alguna persona famosa, como Emanuel Lubezki acá, o no famosa, como puede ser mi vecina que me dio chance de publicar su historia, y ejercicios que nos conectan con esa historia y con nuestra propia vida. Así trabajamos con los estudiantes en la serie Realiza. Gracias, Ceci, que uno que conocen el líder. Fernando, ¿el líder nace o se hace? Se hace. Algunos tienen mayores capacidades, pero todo don se puede desarrollar. Un líder se hace. Ya no puedo leer todas. No sé cómo. Yo sé que de tiempo no tenemos restricciones, pero tampoco quiero tomar más de su tiempo, porque yo entiendo su agenda y que seguramente hay que ver a la familia, pero quiero ver si hay alguna pregunta específica. Olga Isabel, qué pregunta tan difícil, pero tan buena. Si tus alumnos están motivados y los papás no, porque son 3 de preescolar, ¿qué puedo hacer? Ellos quieren aprender. Híjole, creo que ahí es algo en lo cual tenemos que poder extendernos un poquito hacia los papás como escuelas. Es algo que tenemos que implementar. Yo con una amiga pedagoga tenemos en cierne, tenemos en proceso un libro para papás, para poderlo trabajar con los papás desde las escuelas, y que la propuesta sería que, si las escuelas lo permiten, el participar del libro le dé beneficios a los alumnos, pero creo que lo más difícil en la educación es que los papás no están educados para que los hijos aprendan, y eso es un gran reto. No te desanimes, a quien expuso esto, Olga, no te desanimes, sigue trabajando con los niños. Lo que se siembra en los niños, sobre todo en esas edades tan tempranas, si los instruimos en un camino correcto, no se les va a olvidar, no se les va a olvidar, ¿ok? Adelante, no te desanimes.